Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre. Pueden sentarse, hermanos. En el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Gloria al Señor. Dios es siempre bueno. Gracias al Señor por la ayuda que Dios les ha dado a los hermanos que están ayunando y orando. Amén. Amén. Dios les bendiga. No es fácil ayunar, no es fácil, hermanos, orar. No es fácil, cuesta doblar rodillas y buscar el rostro de Dios. Cuesta dejar de tomar refresco, tortillitas, cuesta. Amén. No es fácil, pero como hijos de Dios tenemos que sujetar esta carne. Amén. Ya entró otra predicadora. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vayan a el libro de Éxodo, el capítulo 30. Los chiquitos pueden salir. Gloria al Señor. Todos pueden salir, todos los chiquitos allá a su clase. Amén. Gloria al Señor. Ellos aprenden más allá, hermanos. Gloria al Señor. Ellos aquí, para ellos es difícil, hermanos, que entiendan sí pueden aprender algo, pero no en totalidad. Éxodo capítulo 30, el verso del 17 al 21, ¿ya lo tienen? Recuerden que estamos viendo el significado de los utensilios del lugar del tabernáculo, perdón. Miren, hermanos, es importante que ustedes como creyentes entiendan, hermano, el simbolismo que hay en el lavacro, hermanos, porque es muy aplicable para nuestras vidas. Les estoy hablando sobre la doctrina o el estudio, hermanos, y el asunto del lavacro en el tabernáculo. Ahí en Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21. Lean pausaditos, tranquilitos, no se aceleren. Tenga compasión de los que no miramos bien y de los que leemos pausadamente. Amén. Yo me acuerdo que el hermano, mi consuegro que ya está con el Señor, hermano Armando, nos sentábamos a ver películas y él me decía, vamos a hacer una competencia de ver de quién lee más rápido. Él era rapidísimo para leer. No, yo me quedaba. Le digo, pues ahí lo alcanzo. Yo seguía leyendo y él seguía leyendo, ¿verdad? Y hay gente que su vista es rápida para leer, pero otros no. Fíjese lo que dice la Escritura ahí en Éxodo capítulo 30, verso 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con sus basas de bronce para lavar el tabernáculo. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies.
Todos se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y los tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Oiga, entonces quiere decir, la palabra perpetuo no tiene vigencia, ni tiene, ¿cómo se dice? Fin. O sea, hoy en día está activa esta palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso la Escritura no se equivoca donde dice, o al decir, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El tema de hoy es el simbolismo del tabernáculo, tercera parte. Y su título es el lavacro. Miren, hermanos, el lavacro o fuente de bronce, llamada en el hebreo Kior, esta fuente representa algunas cosas más de las que les hablé el miércoles a los que vinieron, ya que solo les hablé a grandes rasgos del lavacro. Esta fuente tiene en sí muchos significados, muchos más. Si alguien, escuchen bien, si alguien no sigue el evangelio al pie de la letra, su bautismo no fue real, sino emocionalmente. Por eso hay muchas personas que comenzaron las cosas del Señor, se bautizaron y hoy en día tristemente no están, hermanos, en los caminos del Señor. ¿No dijeron amén? Pero es una realidad. Es una realidad. Es importante que les hable un poco más de este lavacro o fuente de bronce que se encontraba enseguida, hermanos, de la habitación, hermanos, o más bien antes de la habitación del lugar santísimo, del lugar santo, perdón. Y entre el lugar santo se encontraba también, hermanos, este lavacro entre el altar de los holocaustos. Se encontraba en medio. El utensilio de la fuente de bronce no fue hecho de madera como las otras cosas que les mencionaba, hermanos, el miércoles o el domingo pasado. No fue hecho de madera de acacia, ya que era, escuchen bien, era de una sola pieza en su fundición. O sea, la fundieron de una sola vez. Tiene su significado, su simbolismo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué era de una sola pieza? Porque representaba todo el sufrimiento del Mesías, por el cual lavaría todos los pecados de los hombres. En toda la historia de los humanos, y aún cuando ellos llegaran a ser reyes y sacerdotes. Es decir,
Alcanzó hasta la iglesia primitiva, nos alcanzó a nosotros y alcanzará a los que vienen atrás de nosotros. Bendita es la misericordia de nuestro Dios. Es decir, este lavacro solo era en el tiempo del tabernáculo, pero los sacerdotes, para mantenerlos limpios y purificarlos, hermanos, era para los sacerdotes mantenerlos limpios y purificarlos antes, hermano, de entrar a ministrar. Mayormente los que estamos acá arriba, los que enseñan, hermanos, si actualizáramos esto. Miren, hermanos, a veces unos hermanos dicen, es que usted está más allá que yo porque usted hace esto y hace aquello. No, no te equivoques. El lavacro, hermano, era para el tiempo de los reyes y sacerdotes hoy. Y el miércoles les decía a la iglesia, ustedes son reyes y sacerdotes. Entonces aquí entramos todos. No se puede quedar nadie ausente de esta bendita bendición y responsabilidad. Amén. En el altar de los holocaustos solo se encontraba el sacerdote y el hombre o el pecador ante la víctima del sacrificio. Pero en el lavacro era ya el sacerdote con Dios, y esto implica a que el sacerdote ministrador tenía que lavarse las manos y los pies, es decir, purificarse con agua para entrar, hermano, santificado. Pero se tenía que lavar con agua que no había, hermano, ni se encontraba en el desierto. ¿Estaban dónde? En el desierto. Y solo Dios, gracias hermano, solo Dios podría proveer de ese líquido tan vital. Para los israelitas el agua era algo muy apreciado. Hermanas, sigan lavando las banquetas con el chorro del agua. Sería bueno llevar a esas hermanitas, esas personas al desierto en Juárez, ahí donde nos vomitó el tren, ¿verdad? Adriel y a mí. Ahí se volteó el tren, casi nos mata. Pero se dice que los mantos acuíferos de Aguascalientes ya están. Y seguimos tirando agua. Bueno, es para hacerle conciencia. Si ellos estaban en el desierto, solamente Dios les podía proveer de esa agua. Y tener el agua limpia, hermano, en el lavacro. Tremendo. Pero el lavacro, hermano, era especialmente para los hijos de Aarón. Solamente, hermano, como lo dice Números 8, 5 al 7. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja
sobre todo su cuerpo, y lavará sus vestidos y serán purificados. Si estuviéramos en la antigüedad, yo no podría estar ministrando en este lugar, ni los músicos. Estaríamos todos pelones, sin bigote, sin barba, sin ningún vello en ninguna parte. Y nos tendrían que poner las vestiduras especiales, hermanos, que Dios le mandó a Moisés que hicieran para ministrar en el tabernáculo de reuniones. ¿Amén o no amén? Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo es preciosa. Amén. Miren, hermanos, lo que dice también Números 8, 21 al 22. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Hermanos, las órdenes que Dios da no se discuten. Las órdenes o direcciones que el Señor da no se ponen en tela de juicio, se obedecen. Amén. Moisés era un hombre poderoso de Dios, pero no era poderoso en sí. El poder que Moisés tenía, hermanos, venía del Santo Espíritu de Dios, de nadie más. Por eso él ejercía esa autoridad y pedía y exigía que se hiciera todo como Dios lo había mandado. Esto me lleva a pensar un poquito, hermano, que nosotros, hermano, no podemos adjudicarnos autoridad para hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Dios nos pide. Yo hablaba con una de mis hermanas y me hace preguntas cuando me habla, y le digo: mira, para que no tengas ese tipo de pensamientos, estará bien que yo haga aquello, estará bien que yo haga esto otro. Yo le decía: busca la voluntad de Dios cada día, y cuando tú quieras hacer lo tuyo, el Señor te va a decir: no, no es ahí, es por acá, y nos cambia las cosas. Y en el tiempo de Dios Él nos permite hacer lo que nosotros queríamos hacer. Eso es caminar en la voluntad de Dios. Y caminar en la voluntad de Dios es muy difícil, hermanos. ¿Cuántos lo han experimentado? Que Dios nos ayude, amén. Miren, ellos eran purificados para no, dice la Escritura, no dice aquel, no decía Moisés, sino que Dios le dice a Moisés: ellos tienen que ser purificados para no morir. Entonces la impureza en el tabernáculo era equivalente, hermanos, a morir. Bueno, en los que ministraban, hermanos, en el tabernáculo. Si hoy fuera aplicable, hermanos, esto que Dios dijo, si hoy fuera aplicable, hermano, habría una mortandad aquí.
Amén o no amén. O sea, hablando a plata limpia. A veces es importante, hermanos, a veces es importante hacer conciencia. Amén. O sea, para centrarnos, es lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Mire lo que dice Éxodo 30, 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para hacer lo que se debe hacer. En la antigüedad, hoy en día, para poner las manos, para cantar, para predicar, para enseñar. Hermanos, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no, otra vez, para que no mueran. Híjole, santo Dios. Impuros, imperfectos, hombres de acacia, torcidos, con una mente, hermano, llena de nudos emocionales. Mas sin embargo, hoy nos permite el Señor ser lavados y perfeccionados cada día más, conforme a la bendita palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. La gloria es para el Señor. Dice: las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Nosotros somos judíos por heredad, por la fe del padre Abraham. Amén. Si no, ahí tuviéramos la fuentecita. Pásele, hermanito. Pásele, a ver las manitas, a ver los piececitos. Ahora sí, pásele al lugar santo. Gloria a Dios. Será bonito, ¿no? Para que no peguen tantos chicles en la alfombra. Ay, Señor, se me ha que pisé callos. Pero era para qué? Para la antigüedad, era para los sacerdotes. ¿Quién vino el miércoles? ¿Está entendiendo mejor esto? Levanten la mano. ¿Están entendiendo esto? Mucho más amplio. Esa era la purificación de los sacerdotes, hermano, o de sacerdote más bien a sacerdote. Es decir, Aarón como sumo sacerdote estaba consagrando a sus hijos para ministrar con agua del lavacro, para que ellos no perecieran. No, usted, si fueran aquel entonces, hermano, láveme rápido, láveme, ¿verdad? Láveme. ¿Se acuerdan de Pedro? Bueno, después les voy a hablar de eso. Pero ahora para nosotros el agua del lavacro tiene un simbolismo muy importante. El lavarse los sacerdotes en el tabernáculo, o en el lavacro, para que no murieran,
Para nosotros hoy en día significa, escuchen bien, el bautismo en las aguas. ¿Quién se acuerda, hermanos, dónde fue bautizado? ¿Alguien me quiere decir? ¿Dónde? En el... ¡Uy, pues qué padre! Amén. ¿Alguien más me quiere decir? En San Rafael de Ocampo, en una pileta frío tota. En un río en Guadalajara. ¿Alguien más? En el Ojo Caliente, agua tibiecita, bien, alberca privada. ¿Quién más? Aquí en la alberca, ¿verdad? Olga, hermana Olga. En Estados Unidos, ¿pero dónde fue? Río, una alberca. ¿Alguien más quiere recordar esos momentos preciosos? Y que en un qué tinaco. Están viendo las multiformas de lugares para bautizar. No se pide un lugar en específico, se pide solamente agua. Amén. Me acuerdo que un soldado que les está predicando en un video, le está predicando, ¿te quieres bautizar? Sí. Y tienen un trascabo y lo llenan de agua y lo meten y lo bautizan. ¡Órale! En el nombre del... ¿Cuál es la fórmula bautismal de nosotros? Se aprende, ¿verdad? Me acuerdo cuando bauticé a Marquito, chico viejote, y no se quería meter y sacaba el agua aquí. ¡Ah! Todo, ¿verdad? Bueno, pongan atención, esto es muy importante, hermanos. Entonces, el lavarse de los sacerdotes en el lavacro para que no murieran, para nosotros hoy en día significa el bautismo en las aguas. Es decir, en primer lugar, el sacerdote se encontraba con el altar del holocausto que representaba la cruz, declarando que toda la ira de Dios no caía en el oferente, sino en la víctima que tomaba su lugar. Ya se los expliqué. Y la persona que ofrecía el sacrificio quedaba libre de toda la ira de Dios. ¿Quedaba qué? Libre de toda la ira de Dios. Bien, hermanos. Aquí en este cuadro miramos, hermano, el dicho muy común que dice: pagan justos por pecadores. ¿Cierto o no? Para los oferentes, el ver el altar de los holocaustos y ver la degollación del animal desangrándose, fuera toro, vaca o corderito, al oferente le causaba una impresión en su conciencia. Imagínense ahora en el altar, hermanos, de la cruz, colgado en el madero, el cordero pascual, todo inmolado, desangrándose por el victimario pecador, el justo muriendo por el injusto pecador, sin perder ninguna gota de sangre. Imagínense, si nosotros, es bien fácil, yo les digo, es bien fácil leer, pero imagínense al ver al maestro colgado, suspendido entre el cielo y la tierra. Hermano, dice Isaías que era una llaga, no tenía parecer, y que tú fueras pasando por el camino y miraras al primer crucificado, porque eran muchos,
¿verdad? Con forma y todo, con tal vez sangre, pero cuando llegaban a la cruz de Cristo, hermanos, se impresionaban. ¿Y este pobre quién sería? Desangrándose el justo por el injusto, hermano, sin perder ninguna gotita de sangre. Gracias al Señor Jesús por su bendito perdón en la cruz del Calvario. Amén o no amén. ¿A poco, hermano, no nos impresionaríamos ver al Señor Jesucristo colgado en un madero? Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Ponen, ¿verdad?, los crucifijos y bien bonito y la barba bien peinadita y todo, ¿verdad? Y lo ponen ahí bien bonito, ¿verdad? Pues no, es una mentira. No había aparecer en el Señor Jesús. Se le miraban sus, ¿cómo se dice? Sus costillas, sus huesos. Donde el látigo romano, hermanos, arrancaba la carne. Eso fue, hermanos, lo que hizo el Señor Jesús en el altar de la cruz. Recibir toda la ira de su Padre para que tú y yo quedáramos libres de la ira de su Padre. Y aún sigue deteniendo la ira de su Padre para todos los mortales que se quieran acercar a Él y que puedan, hermanos, hacerlo con toda libertad. ¿Cuánto te costó a ti acercarte al Señor? Nada. Nomás creer en lo que la persona te hablaba de la bendita palabra de Dios. Tener fe y creer, como dice Romanos, que Jesús murió y se levantó de entre los muertos. Amén. Hermanos, cuando una persona comprende perfectamente, escuchen bien esto, cuando una persona comprende perfectamente la obra de cruz, ¿cuántos han comprendido esto? Pues por eso vienes aquí, por eso sigues adelante, porque has comprendido perfectamente la obra de la cruz. Entonces, puede pasar, hermano, cuando una persona ha comprendido esto, puede pasar sin más espera a ser bautizado. La persona viene y dice: he comprendido el sacrificio de Cristo. Estoy comprendiendo la palabra de Dios. Esa persona tiene libertad, hermanos, para ser bautizado. Miren ahora bien, este lavacro por dentro tenía una particularidad muy notable, ya que por dentro tenía muchos espejos. Estos espejos, miren, funden el lavacro, funden la base, erigían el tabernáculo, ponían la base, ponían el lavacro y lo llenaban. Antes, hermano, cuando fue creado, escuchen bien, el lavacro en su interior, toda la fuente, o el lavabo, como usted lo entienda, tenía espejos. Espejos que las mujeres usaban para peinarse, para yo no sé qué más. La Biblia no dice ahí que se pintaban. Si dijera que usaban espejos para pintarse, pues tendríamos que decirlo. Pero dice que usaban los espejos de las mujeres y ese lavacro
pusieron los espejos muy preciosos, todos bien coordinados. Y cuando ya estaba eso, hermano, lo llenaron todo ¿de qué? De agua. Era forrado, hermano, todo el interior del lavacro. Entonces, ¿qué pasaba con los sacerdotes que se lavaban, hermano, en la fuente? Cuando el sacerdote se acercaba para lavarse, ¿qué cosa en primer lugar, hermanos, era lo que miraba? Él se acercaba, hermano, para lavarse a la frente. ¿Qué estaba mirando? Si había espejos, lo primero que miraba era ¿qué? Su rostro, pero aumentado. Se le miraban hasta los poritos, yo creo. Qué interesante, ¿verdad? Fíjese el simbolismo hasta dónde del tabernáculo nos lleva. Entonces, miraba pues su cara, era su cara. Y veía solamente, hermano, sus facciones en su rostro. Es por eso, fíjense bien, que también este lavacro con espejos y agua, escuchen bien, representaba la bendita palabra de Dios. En aquel entonces, pues el Pentateuco, lo que se escribió. Pero ese lavacro sigue representando la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Amén. ¿Por qué, hermano, representa la bendita palabra de Dios? Vamos a aplicarla nosotros, ¿de acuerdo? Porque cuando nosotros llegamos a la Biblia, escuchen bien, hermanos, ¿cuántos llegaron a la palabra de Dios? Todos drogadictos, alcohólicos, mentirosos, odiadores, injuriosos. Hasta el más digno tenía algo escondido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos llegaron heridos, tristes, casi medio muertos, moralmente destruidos? Amén o no amén. Todos. El Jamie, bien tremendo, ese nos dio lata, ese tremendo, metido en cosas bien ocultas, bien tremendas, junto con su amigote. El otro no quiso, pero él sí quiso. Y Dios lo está usando en la guitarra, amén. Todos venimos, hermanos, terriblemente. Hay que orar por Marquito, se le olvidó al hermano Yosa, Marquito, ¿verdad? Pero, hermanos, todos llegamos tremendamente semidestruidos. Unos bien tristes, unos sin padres, huérfanos, otros sin familia, otros sin esposo, otros sin esposa. Amén o no amén. ¿Sí se acuerda, hermano? Pues yo no, a mí no me gusta acordarme de eso, pero necesito recordarme para ver la obra perfecta que Jesús hizo en nosotros. Amén o no amén. Y miren, hermanos, cuando nosotros llegamos a la Biblia, por eso ese lavacro la representa. Porque cuando nosotros llegamos a la Biblia, ella es la que nos muestra nuestra condición en la que nosotros nos encontramos. Y estoy hablando ahorita, no cuando venimos al Señor. Estamos sujetos a esta carnalidad y todavía necesitamos lavarnos, ser lavados por la palabra de Dios.
exhortados. Cuando nosotros nos miramos en el espejo, escuchen bien, del lavacro, hermanos, pero de la Biblia, ella nos dice quiénes somos y aún ella nos dice cómo somos y cómo hemos pecado. Amén o no amén. Amén o no amén. Si usted estuviera perfecto, usted ya no estuviera aquí. Usted ya estuviera en el cielo. Pero ¿se fija la importancia del lavamiento de la palabra en nosotros? De estarla ¿qué? Leyendo, estudiándolo, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas heredaréis la vida eterna. Bendito lavacro que hoy es portátil y lo llevamos a donde quiera. ¿Era portátil el lavacro del tabernáculo? Sí, ¿cómo no? Y sigue siendo portátil. Dios no se equivoca, Él es perfecto. Amén o no amén. ¡Gloria a Dios! No se asustaron, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, no tan solo eso. Ella nos dice, hermanos, y nos sigue diciendo que necesitamos de Dios y que necesitamos cada día limpiarnos. La palabra de Dios tiene toda la autoridad de sacarnos una radiografía de todo nuestro interior almático. Ella tiene el poder de describir nuestro interior de cabeza a los pies y nos describe tal como somos o tal como estamos. Nos descubre todito. ¿Ya entendió por qué el sacerdote tenía que estar qué? Todo rapado, sin vello. Porque hermano, usted sabe que el cabello es impureza, huele mal. ¿Sí sabían eso, verdad? Por eso cuando te van a operar te tienen que rapar. Bueno, la palabra de Dios, hermano, nos quita toda impureza día a día. Nos va transformando a la imagen de Cristo Jesús. Es por eso que el sacerdote venía y se miraba a sí mismo reflejado en el lavacro. Y eso le demostraba al sacerdote su suciedad interna y su pecado. Por eso debía lavarse. Este mandato sigue siendo un mandato que hasta hoy existe para los judíos. Ellos aún se siguen ¿qué? No hacían eso en el tiempo del Señor Jesús. Pero no era del tiempo del Señor Jesús, era del tiempo del tabernáculo. Ahora miremos lo que dice la Escritura acerca de lavarse en Hebreos 9:9 al 10. Por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, está diciendo ahí el escritor, y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas, palabra clave, abluciones. Miren, las abluciones
significa la palabra lavatorio. Ahora bien, la palabra abluciones nos lleva al significado de bautizo. Esta palabra proviene de la palabra baitén, que simboliza, esta palabra baitén en hebreo, simboliza sumergir. No como lo hacen, hermano, los curas en la iglesia popular. Ellos en el bautismo usan la aspersión. ¿Sí? Arrime el chiquillo, póngale la guajilla ahí, ¿verdad? Y ahí está el niño, dirá. ¿Y le echan qué? La agüita. ¿Cierto o no? Y lo bautizan. Bueno, ese no era el bautismo. Ese no era el bautismo que la Biblia, hermanos, le pidió a Moisés que hicieran. Rociar agua, no. Hermanos, en el contexto del bautismo es sumergir o inmersión. Es decir, hermanos, sumergir completamente. Por eso al Marquito lo tuve que meter. ¡Órale! Porque le iba a quedar acá la nariz, ¿verdad? Es todo. Porque hay un simbolismo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay un simbolismo, todo, completo, todo. Hay un simbolismo en eso. ¿Cuántos han visto a un cadáver con una mano acá salidona acá? ¿Verdad? O un pie. Nosotros éramos bien tremendos, hermanos. Pero pues no se los puedo decir porque están grabando. Pero conforme a los muertos nosotros hicimos cosas traviesas, bien feas. Entonces es totalmente sumergir completamente. ¿Quiénes hacían esto? Nada menos que Juan el Bautista. Esta era la ablución que ordenaban los israelitas en sus ordenanzas. O sea, era parte de los 633 mandamientos, las abluciones. La pregunta es: ¿quiénes tenían que practicar la ablución? Quiero que sean bien maduros, jóvenes, hermanos. Los que tenían que practicar el lavarse o la ablución eran nada menos que los judíos que habían tenido relaciones sexuales ilícitas, o lo que la ley, hermano, pedía o impedía. Por ejemplo, escuchen bien, tocar una mujer inmunda. ¿Sí entienden eso, verdad? Por eso el Señor Jesús le dijo a los sacerdotes: trapos de ¿qué? De inmundicia debajo de sus, son sepulcros llenos de podredumbre. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús. Otra cosa, el tocar a los muertos. Si alguien había muerto y lo tocaban y lo limpiaban, lo embalsamaban, tenía que lavarse, bañarse, porque se declaraba inmundo.
o dormir con una mujer que estaba en sus días, se declaraba inmundo. Los leprosos necesitaban de la misma manera sumergirse en agua para lavarse de su inmundicia. Todas estas personas estaban obligados a sumergirse en agua para purificarse, ya que eran muchas las causas, muchas más. Pero si no lo hacían, escuchen bien, si sabía alguien que el esposo había dormido con su esposa inmunda y él no iba con el sacerdote y hacía el ritual del lavatorio, hermanos, de lavarse y declararse limpio, lo podían expulsar de la comunidad. No, qué tremendo, ¿no? O sea, miren, hermanos, esto es extremadamente, ¿cómo se dice? Ordenado por Dios. Díganme, por favor. Pero Dios tiene todo el derecho, hermano, porque Él es un Dios perfecto y santo. Amén o no amén. Y siempre Dios ha visto por el hombre. Por eso trajo a su Hijo Jesucristo. Amén o no amén. Este tema de la ablución o purificación es sumamente importante, ya que el tener contacto con cadáveres o con mujeres inmundas, las tales personas tenían que sumergirse en agua para limpiarse. Miren, hermanos, toda persona que viene a Cristo tiene que ser bautizado con la bendita palabra de Dios, ya que lo va, hermanos, lo va lavando de sus tremendos hábitos sucios y pecaminosos. También lo va, hermanos, reformando, lo va limpiando almáticamente cada día que vive, hermanos, en Cristo Jesús. Se va ¿qué? Lavando. Yo no entiendo por qué a veces creyentes quieren odiar, quieren criticar, quieren, bueno, pues ¿de qué se trata eso? Se adjudican autoridad para decir esto y aquello. ¿Cómo? Si estás en la misma materia que tu hermano, que tu hermana, ¿cierto o no? Cuando llegue a pasar algo así, tú mires algo, el único derecho, yo les he dicho, que tenemos es orar por nuestro hermano y nuestra hermana. El único juez te va a juzgar a ti y te va a juzgar a tu hermano y me va a juzgar a mí. ¿Amén o no amén? El derecho es orar. Ayúdalo, Señor, ayúdala. No que se deprima más, que se encierre más en su dolor. Es injusto eso. Injusto. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que el que no fuere bautizado no sería salvo. No te bautizas, no puedes ser salvo. Está tremendo esto, hermanos. Está tremendo. Pero ¿quién lo dijo? El Maestro, el Señor Jesús. Miren, hermanos, por favor, tenemos que relacionarnos con el sacrificio de Cristo. El Señor Jesús no criticó en la cruz. Él dijo, ¿qué? Padre, perdona al que me clavó los clavos. ¿Cierto o no? Perdona al que me enterró la lanza. ¿Están entendiendo? Por eso el creyente que no se ha identificado con el sacrificio de Cristo sigue, hermanos, discutiendo, sigue calumniando,
sigue diciendo falsos testimonios, sigue criticando, sigue juzgando, porque no se ha identificado con el verdadero sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La palabra es: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Amén o no amén? Perfecto nuestro Señor Jesús, lleno de amor, lento para la ira y grande en bendita misericordia. Hey Judas, ratero, te robas, es más, me vas a vender en 30 monedas de plata. Eso le dijo el Señor Jesús a Judas. ¿Cuándo se lo dijo? No lo invitó a la cena, a la Pascua, lo hizo a un lado, lo apuntó: el que meta conmigo el pan y lo moje en el vino, ese ha de entregarme. Bendita, perfecta amor de Dios. Mire, él hubiera querido que con un soplo lo manda al infierno a Judas. Es más, si abre la tierra y se lo traga vivo, ¿cierto o no? ¿Está entendiendo la misericordia de Cristo Jesús? Amén o no amén. Ya le voy a parar porque ya todos están ahí con los ojillos, ¿verdad? Pero hermanos, es la palabra. Es la palabra. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que el que no fuera bautizado no sería salvo. Es decir, toda persona que está siendo lavado moralmente y espiritualmente por la palabra, cuando comienza a tener contacto con cualquiera de los evangelios del Señor Jesús, tal persona que ha venido a Jesús tiene que ser bautizado con agua para ser salvo. Entonces hay una importancia, hermanos, de sumergirlo y meterlo al agua. Ahí hay algo muy tremendo. Todavía me falta mucho, hermanos. Mire, yo creo que aquí le dejamos. Si usted, hermanos, quiere identificarse con la cruz de Cristo, usted va a madurar, va a crecer. En vez de hacerle cerrar un ojo o torcerle un ojo a su hermano, va a aprender a amarlo y a tener compasión por él, para que cada día vaya madurando a través de la palabra más. ¿Cuántos desean eso? Ese es el deseo del Señor Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie también. Ya. Si quiere seguir la predicación, lo espero el miércoles. Déjenme poner aquí una señal, porque si no van a decir: no, ¿para qué voy? Me van a regañar. Gloria al Señor. Mire, agarre su Biblia. Agarre su Biblia. Agárrela.